con la lamentable noticia de la muerte de Julia Cortés, una joven universitaria que fue atropellada fuera de su casa. A continuación, veremos qué nos pueden decir los vecinos de la joven Julia. ¿Usted estaba cuando pasó el terrible accidente? Nadie vio nada. Todos sabemos que no fue atropellada. Se estuvieron escuchando gritos y golpes en su casa. Julia no salió. Además, su novio está desaparecido. ¿Qué estuviste haciendo la noche de la muerte de Julia? Estuve con mi primo Paco toda la noche. Él se lo puede confirmar. Sí, estuve con él. Estuve jugando cartas toda la noche. Carlos, el presunto atropellador de Julia, ha sido detenido. La policía cree que él es el culpable. Te escuchamos, Carlos. Esas son falacias. A mí me están inculpando. Yo no hice nada. Es un error. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hija? Ayer por la noche. Hablé con ella. Me llamó pidiéndome, suplicándome que la ayudara porque su esposo Luis se había puesto muy violento y quería que fuera allá. Luego fui, no estaba ninguno de los dos. Me quedé esperándolos un rato y luego llegó Luis muy sospechoso y me dijo que Julia se había ido con su tía Carmen y ya no me quiso decir nada más. Señora Carmen, ¿Julia Cortés estuvo con usted ayer por la noche? No, Julia nunca llegó conmigo. Luis está mintiendo, de seguro él mató a mi sobrinita. Hemos encontrado la verdad absoluta. La joven Julia Cortés ha sido asesinada por su esposo ayer por la noche. Él siempre ha sido una persona muy violenta y la autopsia demostró que no fue atropellada, fue estrangulada. Hay pruebas y declaraciones que lo confirman. Por lo tanto, Luis González y Paco González quedan arrestados por la muerte de Julia Cortés. ¿Existe la verdad? Esa es una pregunta que ha sido debatida durante siglos por filósofos y teólogos. No hay una respuesta fácil, ya que hay muchas teorías diferentes sobre la naturaleza de ella. Una teoría es que la verdad es objetiva. Eso significa que la verdad existe independientemente de nuestras creencias o pensamientos. La verdad es simplemente la forma en que las cosas son, independientemente de lo que pensemos de ellas. Otra teoría es que la verdad es subjetiva. Aquí sí depende de nuestras propias creencias y pensamientos. No hay una verdad absoluta, ya que cada quien puede tener su propia verdad. Existen teorías un poco más complejas para explicar la verdad. Está la teoría de verdad como correspondencia o adecuación. Esto es una teoría filosófica que sostiene que la verdad es una relación de correspondencia entre un enunciado y la realidad. En otras palabras, un enunciado es verdadero si y solo si lo que afirma es realmente lo que es. Por ejemplo, en el caso del asesinato de Julia, una verdad como correspondencia sería la afirmación de decir Luis mató a Julia. Esta es verdadera si y solo si Luis realmente lo hizo. En estas otras teorías de la verdad tenemos la verdad por coherencia. Esta es una teoría filosófica que sostiene que una proposición es verdadera si y solo si es compatible con el resto de las proposiciones del sistema del que forma parte. Por ejemplo, en el caso de la teoría de Julia, la teoría de que Luis la mató es verdadera si y solo si es compatible con el resto de las pruebas que ya se tienen. Luego tenemos la teoría pragmatista. Eso sostiene que la verdad es una propiedad de las ideas o creencias que tienen éxito en la práctica. En otras palabras, una idea o creencia es verdadera si y solo si conduce a resultados prácticos satisfactorios. Por ejemplo, en el caso de Julia, si se hacen las pruebas y se investigan los hechos, Luis es culpable solo si estas pruebas demuestran que realmente lo fue así. La última teoría que explicaremos hoy es la teoría consensual. Esta sostiene que la verdad es lo que es aceptado por todos los participantes en un discurso racional. O sea que la verdad es un consenso entre todos los que participan en una discusión abierta y honesta. En el caso de Julia, se podría llegar a la verdad a través de la mediación. La posverdad es la distorsión deliberada de una realidad. Manipula creencias y emociones con el objetivo de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. En el documental, la posverdad se utiliza para manipular la opinión pública y para desviar la atención de la verdadera causa de la muerte de Julia. La policía, los medios y los vecinos contribuyen a difundir la posverdad, ya que no se toman el tiempo para verificar la información que se les presenta. La posverdad se manifiesta en riesgos y problemas, como en este caso, en el cual la información falsa se difunde rápidamente y con facilidad. La noticia de que Julia fue atropellada se difunde rápidamente por los medios,
y muchas personas la creen sin cuestionarla. La posmodernidad es una situación que ha generado varios problemas en nuestra sociedad actual, siendo uno de los principales la desconfianza hacia las verdades que nos ofrecen las autoridades. ¿Pero por qué? Se debe principalmente al mismo origen de la posmodernidad. Años atrás, por allá en 1930, 1940, se vivieron grandes desgracias mundiales, como fue la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Estas cuestiones y problemas sociopolíticos provocaron que la gente empezara a cuestionarse sobre si era correcto el camino hacia donde íbamos. Las que fueron alguna vez las verdades absolutas, los grandes relatos que fundamentaban la sociedad, se derrumbaron en sí mismos. Y ello provocó también la venida de algo llamado modernidad líquida, la cual es un concepto que hace referencia a una situación en la sociedad que también se presenta hoy en día muy claramente, que es una sociedad que no tiene fundamentos, no tiene cimientos, que está en constante cambio y evolución. Más, sin embargo, aunque pueda ser positivo, eso puede provocar cierta crisis de identidad en las personas, ya que no hay algo en que creer, porque hoy es algo, mañana es otra cosa. Y eso genera cierta desconfianza y escepticismo. Y así que, sumando todo ello, la razón por la que hoy la gente logra desconfiar es por esto que estoy mencionando. La desconfianza se debe a que la gente ya no cree que las autoridades estén al servicio de ellos. No, tampoco creen que haya una verdad absoluta, puesto que a todo lo mencionado con la modernidad líquida, al constante cambio de la información y a la vez el gran acceso que existe hoy en día, permite que la gente se cuestione mucho más y por ende cuestionar lo que digan las autoridades. En cuanto a las posturas del conocimiento, que son el idealismo, realismo, escepticismo, perspectivismo y relativismo, ¿cuál cree que es la que domina hoy en día, la más común? Bueno, yo creo que no son posturas, ¿no? Yo creo que en todo caso son alternativas epistemológicas de conocimiento, ¿no? Que dan lugar a efectivamente lo que le llaman los sismos, ¿no? Es decir, las diferentes escuelas de pensamiento que hay dentro de la filosofía. Y la filosofía, pues, como base de la ciencia, ¿no? O de las posibilidades de desarrollo de la ciencia. Bueno, pues yo creo que actualmente estamos viviendo una nueva era de idealismo. Es decir, una era en la cual el sujeto cognoscente, para utilizar la tríada del conocimiento que utiliza la epistemología, el sujeto cognoscente lo que hace es tener una poca relación con su objeto conocido y de alguna manera supone que los productos derivados de su actividad cognoscente son verdaderos y auténticos. Con lo cual, pues todo el tipo de subjetividades está aflorando y con ello, con todo ese tipo de subjetividades, actualmente las personas creen que si creen mucho las cosas pueden ser realidad, ¿no? Y en este orden de ideas creen que con el simple hecho de creer las cosas pueden cambiar la realidad. Esto pues es muy cuestionable, tiene su lado loable por parte de discursos derivados de la superación personal o cosas por el estilo, pero también nos lleva en su extremo a un solipsismo, ¿no? Es decir, a que las personas crean exclusivamente que lo que ellos creen es la verdad absoluta y que no hay nadie más en el mundo que les pueda dar la oportunidad de cambiar su modo de pensar, porque ellos ya lo tienen por el simple hecho de que es producto de su propia actividad. Bueno, en el sentido de que la posmodernidad es una manera de encontrar nuevas vías y demás, y de que una de las consecuencias es de que la gente pues ha olvidado ese sentido de comunidad, responsabilidad social y se ha ido más por el individualismo. Entonces parece que esa pérdida de confianza en las autoridades se da en el que también la posmodernidad también ha dado a que la gente tenga más acceso a la información, esté más informada
y de cierta manera sienta que no hay una igualdad, no hay una equidad en cuanto a la impartición de las autoridades, de lo que es tanto la justicia como lo legal y todos los demás, por así decir, beneficios o cosas que merece la sociedad como tal, ¿no? Entonces, esa pérdida de confianza se debe tal vez a que también han sido críticos y han visto que pues a veces las autoridades llegan, pero llegan solo para perpetuarse ahí, no para servir a la comunidad, sino para servirse solo a ellos. Entonces creo que eso es lo que la gente ha encontrado en su sentido crítico hacia las autoridades, de por qué ha generado esa desconfianza. Utilizando el pensamiento crítico para llegar al conocimiento y a la verdad, ¿se pudiese haber llegado a una mejor conclusión respecto a la versión oficial del caso? Sí, pienso que sí. El pensamiento crítico implica pensar con rigor, implica pensar con lógica, implica pensar y reflexionar considerando todos los elementos, ¿no? Entonces, evidentemente en este caso y en cualquier caso de la vida real, si se utiliza el pensamiento crítico y sobre todo si se toman en cuenta las distintas versiones de las personas que puedan opinar, pues seguramente llegaremos a una conclusión correcta. Si por el contrario se piensa o se reflexiona de manera apresurada, sin detenerse, sin prudencia y sobre todo sin considerar quizá otras visiones, otras perspectivas, pues seguramente el resultado será erróneo. ¿Cómo la universidad logra desarrollar el pensamiento crítico en las personas? Hola, yo soy Mariana y pienso que la universidad realmente nos ayuda no solo a formarnos como profesionales en la carrera que sea que nosotros vayamos a elegir o que ya estemos estudiando, sino que también nos desarrolla un pensamiento crítico, cómo, de qué forma y por qué. Precisamente al convivir con otras personas que tienen otro tipo de pensamiento, al escuchar a algunos profesores que también llegan a construirnos ideas o a plantearnos temas que están ocurriendo en la actualidad, nosotros tenemos que aprender a desarrollar este pensamiento crítico y también a desenvolvernos. Muy probablemente nosotros a través de internet o de todas estas inteligencias artificiales que ya existen podamos encontrar pues toda la información, pero realmente nos vuelve unas personas pensantes como la universidad. Realmente podemos ser capaces únicamente a través de internet y no por pasar por una universidad, pues convivir, tener pensamiento propio, opinar acerca de todo lo que está ocurriendo alrededor. Es por eso que la universidad sigue siendo muy importante hasta el día de hoy en la actualidad, porque no únicamente es formarnos como profesionales, sino también formarnos como seres humanos con un pensamiento crítico. Por eso es tan importante. La verdad es un concepto complejo y puede ser interpretado de diferentes maneras. Lo que sí está claro es que la verdad es sumamente importante. Nos ayuda a tomar decisiones informadas y a vivir una vida significativa. En este caso, por ejemplo, nos ayuda a resolver el caso de Julia y darle justicia a lo que pasó con ella.